aportar. Aquí tenemos un esquema de diferentes tipos de cimentaciones. Tenemos desde las zapatas aisladas, las que recogen la influencia de una sobrecarga puntual. Ya sabemos que puntual es un término de hablar desde el punto de vista matemático, topológico. No existe nada puntual como tal. Lo que estamos hablando es de cargas concentradas en un área suficientemente pequeña en comparación al área de la cimentación que bajo ella va a desarrollarse. Cuando tenemos dos zapatas, es común llamamos una zapata recogiendo la sobrecarga de dos pilares, dos columnas, solemos utilizar el término de zapata combinada, zapata pareada. Cuando ya empiezan a tener más de dos pilares, más de dos elementos verticales puntuales, y empezamos ya a hacer que intervenga la flexibilidad individual de la zapata, esta zapata la solemos llamar viga de cimentación. Y esto conlleva, desde el punto de vista del cálculo, que tenga unos métodos concretos de cálculo, especialmente en cuanto al dimensionamiento interno, que no es objeto del curso el hablar de las condiciones de diseño del hormigón que va a constituir estas cimentaciones. No es lo mismo un comportamiento rígido, como sería el esperable en una zapata aislada o combinada de tipo rígido, de gran canto en comparación a los vuelos, como en una viga de cimentación en la que ya la propia deflexión que va a tener el conjunto cimentación-terreno, o mejor dicho, viga o zapata-terreno, puede ser suficientemente importante como para intervenir de forma directa en el dimensionamiento. Veremos un poquito más adelante, ya cuando estemos entrando en temáticas un poco más complejas, que existe una técnica de cálculo analítico, que es la técnica de Hetenji, desarrollada en los años 40 de forma analítica por este autor, en la cual podemos, de una forma analítica, ir describiendo los niveles de asentamiento y esfuerzos, corte, flexión, torsión, que van a aparecer en una losa de cimentación suficientemente flexible, y utilizando para ello el método del coeficiente de balasto, en el cual eh, hagamos ese ejercicio de simplificar el terreno con todo su comportamiento, que ya sabemos que tiene un comportamiento muy complejo, lo vamos a simplificar en la forma de unos parámetros de respuesta elástica. Eso ya lo veremos un poquito más adelante, ya en temas monográficos un poco más complejos. Pero que sepamos que las vigas de cimentación tienen su propia personalidad y por eso adquieren ese nombre específico. En ocasiones, lo ideal para nosotros siempre va a ser, cuando tengamos una cimentación aislada, el intentar que el elemento que sobre ella se apoya lo haga de forma lo más centrada posible. Es algo que intuitivamente vemos. Si estamos encima de un tablero, lo más cómodo es que nos pongamos en el medio, es más estable. Si nos ponemos en el borde, corremos el peligro de generar vuelcos. Y eso es lo que ocurre cuando nos encontramos con zapatas medianeras, es decir, que tienen centricidad en una de las direcciones cartesianas del plano de la zapata, o en una zapata en esquina, en la cual tenemos centricidad en las dos direcciones. Esto lo hacemos por los condicionantes geométricos que nos imponga la obra. Esto es bastante común en el caso de cimentaciones de edificación, en la cual tengamos que realizar un edificio muy cerca de otro y en esa zona medianera, por el hecho de poder aprovechar lo más posible el espacio. Nadie quiere tener en mitad de su salón un pilar, si es posible. Lo que hacemos es pegarlo lo más posible al otro edificio, pero como es lógico, no podemos invadir el espacio bajo el vecino, bajo el edificio vecino, cosa que desgraciadamente en ocasiones nos encontramos. No será la primera vez que nos ponemos a realizar la demolición de un edificio, un estudio geotécnico o patológico en una cimentación, y vemos como una de las cimentaciones ha invadido la vecina. Eso no lo tenemos que hacer, evidentemente. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues lo que sucede es que estos elementos van a tener una gran tendencia al vuelco, van a producir una concentración de tensiones importante bajo los mismos. Vamos a ver que esto tiene gran repercusión, tanto desde el punto de vista deformacional como resistente. Y lo que tenemos que hacer es, frente a esta tendencia, por ejemplo, en esta zapata de medianera, frente a esta tendencia que va a tener al vuelco, de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a interponer una serie de vigas de centrado. Estas vigas tienen un diseño tal que su rigidez al corte y a la flexión sea suficientemente alto como para dotar, cuando este sistema intenta volcar, para que contrarreste en ese momento de vuelco mediante un contramomento de flexión que evite ese vuelco. Por eso suelen llamarse estas vigas de atado, o mejor, vigas centradoras, porque lo que hacen es que gracias a esa respuesta en este empotramiento a flexión,
desplazan de nuevo la resultante de cargas desde un extremo de la zapata hacia una zona más central, dentro del núcleo, del núcleo central de la zapata a ser posible. Y en ese caso evitaremos la entrada en tracciones de esta zapata. Y como sabemos, el terreno no soporta las tracciones cuando está sometido a un empuje de una cimentación superficial. Lo que hace es despegar. Pues de esta forma evitamos los despegues. En el lenguaje propio de las cimentaciones superficiales, a veces estas vigas pueden tomar el nombre de vigas riostras. Yo personalmente suelo dejar el nombre de viga riostra para vigas de atado entre zapatas en las cuales la sección sea suficientemente alta como para dotar al sistema de una buena rigidez axil en el sentido longitudinal de las vigas, pero que no sea suficientemente grande como para tener un buen brazo mecánico, una resistencia a flexión suficientemente alta. En ese caso, las vigas riostras yo considero que son más adecuados, esa terminología es más adecuada cuando lo que queremos evitar es, por ejemplo, durante un sismo, que las cimentaciones tengan en el sentido horizontal movimientos relativos. Que como sabemos, esos movimientos relativos en horizontal entre zapatas generarían esfuerzos impuestos a la superestructura, especialmente si es de un grado alto de hiperestatismo, la someterían a esfuerzos impuestos que podrían llegar a su plastificación o incluso a su colapso, como desgraciadamente ocurre en eventos sísmicos. Luego, yo personalmente voy a utilizar el nombre de centradoras para las vigas con potencia a flexión y a corte para generar ese contrarresto de flexiones, y vigas riostras para las vigas que están diseñadas para soportar axiles. Y finalmente, en este esquema, podemos encontrar las zapatas corridas, zapatas continuas. Son zapatas que reciben la carga no de un elemento puntual, sino de un elemento lineal, un cuchillo de cargas, por ejemplo, como el de un muro. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos varias zapatas aisladas con sus esperas correspondientes para recibir pilares de hormigón por encima. Y aquí vemos justamente esto era pues la obra de un cementerio, y aquí justamente está la zapata perimetral del muro de cerramiento, también con sus esperas perfectamente ahí dispuestas. Aquí vemos otro ejemplo en el que nos aparece este emparrillado de armaduras. En este caso todavía no se encuentra hormigonada la cimentación. Vemos aquí cómo se ha vertido el hormigón de limpieza, se ha cajeado toda la zapata y ya se está en disposición de hacer el vertido de hormigón. En ocasiones vamos a ver que hay ciertos diseños. Por ejemplo, vemos aquí cómo este murete, que es el murete que recibe la entrega de viguetas postensadas de un forjado autoportante, un forjado sanitario, vemos cómo se dotan de un cierto sobreancho muy pequeño en realidad. Aquí nos tenemos que preguntar si el ahorro de hormigón que estamos haciendo con estas hendiduras, con estos sobreanchos solamente en la zona de zapata, es o no adecuado. Porque como vemos aquí, además, no se ha encofrado de una forma suficientemente adecuada, se ha producido un lavado y esta zona tiene que ser reparada. Y además, lo que nos hemos ahorrado en hormigón lo estamos gastando en este encofrado, en las horas de operario, realizando este cajeado. Una zapata, evidentemente, no solamente puede recibir las sobrecargas de un elemento monolítico, de un elemento de hormigón que esté por encima, sino de cualquier otro material, como puede ser el acero, la madera o la fábrica. Aquí tenemos un ejemplo de una zapata que tiene una serie de esperas, en este caso unos bulones metálicos aquí en gancho, con una placa sobre la que después se soldaría un soporte metálico. Y esto sería extensible a otro tipo de soluciones en las cuales tendremos que ser muy cuidadosos con los conectores. Va a llegar un momento, aquí vemos cómo de esta zapata salen en una dirección dos vigas que la unirán a las adyacentes. Pero llega un momento en el que eh, o bien porque es necesario centrar entre sí las zapatas, porque quizás alguna zona tiene una especial sobreconcentración de tensiones, o simplemente porque queremos conseguir que el conjunto de la cimentación trabaje de una forma lo más conjunta posible, vamos a unir entre sí, en dos direcciones, las zapatas. Esto es lo que llamaríamos un emparrillado de cimentación. En este caso lo que estamos buscando es que, por ejemplo, si una de las zonas de apoyo, pensemos en esta esquina superior derecha, por ejemplo, si esta zona, por la razón que fuera, recibiera una carga excepcionalmente alta en comparación al resto, puede que individualmente esta zapata por sí sola sufriera un asentamiento excesivo relativo
a las adyacentes y eso podría producir distorsiones de importancia en la superestructura. Hablaremos de ello cuando hablamos de asientos. Podría producir esas deformaciones en exceso que en última instancia podían provocar roturas de tipo estético o funcional en la estructura o incluso, si los asientos relativos son muy fuertes, podrían empezar a provocar esfuerzos importantes sobre la propia estructura. En este caso, lo que estamos haciendo es, mediante estas vigas de atado entre zapatas, es que cuando una zapata empieza a sufrir una deformación muy importante por debajo, activa por flexocorte las vigas que allá están conectadas y de esta forma, si queremos, pide ayuda a las adyacentes y de esta forma hay algo así como una onda de petición de ayuda a las zapatas que se encuentran más cerca, de forma que las zapatas justamente contiguas van a sufrir una mayor solicitación, mientras que a medida que nos vamos alejando de esta fuente de cargas concentradas, esa ayuda va siendo cada vez menor, porque estamos alejándonos de ese foco. Luego, este sería un buen sistema de redistribución de esfuerzos desde la cimentación hacia otros elementos cercanos. Aquí es donde también interviene el tiempo de ejecución y los costes. El tiempo de ejecución de esta solución es bastante más alto que el hacer una solución como esta que vemos aquí, una solución de losa en la cual vamos a gastar más hormigón, vamos a gastar más acero, pero no tenemos que hacer ningún cajeado ni encofrados especiales, simplemente tenemos que cajear o encofrar solamente este rectángulo y sí que es cierto que gastamos más hormigón, pero también estamos evitando el cortar armaduras de acero, con lo cual estamos desperdiciando menos acero, estamos utilizando más, pero sin desperdiciarlo en esos recortes que a veces no nos sirven ya para nada. Y además tenemos que encofrar, y eso es tiempo que estamos gastando de operarios y tiempo de obra. Y en ocasiones también es que vamos a necesitar que el poder de redistribución de esfuerzos de mi cimentación sea lo mayor posible. Imaginemos que tenemos una cimentación sobre dos materiales diferentes, sobre unos materiales flojos en una de las franjas y unos un poco más resistentes en otra. Pues de esta forma lo que vamos a hacer es evitar que la zona en la que puedan existir mayores asentamientos se produzcan de forma que se redistribuyan mediante el mecanismo de flexotorsión y flexocorte de la losa hacia otros puntos. Esto no significa que, por el hecho de colocar una losa, consigamos que la redistribución sea infinita. No, tenemos que ver cuál es el equilibrio entre la rigidez de la losa y la rigidez del terreno, cómo armonizamos ambos, y esa rigidez conjunta de cimentación, es decir, zapa o losa más terreno, es la que va a gobernar el comportamiento global deformacional de este sistema. Por el hecho de colocar una losa no significa que eso automáticamente nos dé garantías de redistribución. Tenemos que dotar al sistema de una suficiente rigidez como para que sea eficiente. Y eso, como decía antes, lo veremos con el método de GTNG y hoy en día lo podemos ver con otras estrategias de cálculo como los elementos finitos o las diferencias finitas, con programas numéricos en definitiva. Aquí vemos un ejemplo de losa de cimentación, en este caso es la imagen de uno de los patios interiores del Palacio de Justicia de Burgos, de la ciudad de Burgos en España. Era un antiguo edificio del siglo XIX, finales del siglo XIX, formado por una estructura de mampostería con forjados de madera y cuando se decidió su renovación, entre otras cosas lo que se hizo fue deprimir toda la zona de patios para albergar todos unos claustros de acceso al público. Y vemos aquí cómo se excavó por debajo de la cota original del terreno hasta esta nueva cota y para conseguir una homogeneización lo mayor posible de los asientos y sobre todo teniendo en cuenta que muchos edificios públicos, aunque tengamos un terreno muy bueno, las distancias entre soportes suelen ser muy altas, porque estamos buscando en zonas públicas que sean espacios suficientemente diáfanos, con lo cual concentramos mucho las tensiones, y a pesar de tener por aquí debajo un conjunto de gravas bastante densas y muy compactas, se optó tanto por condiciones de redistribución de esfuerzos como también, y esto es importante a veces, por facilidad organizativa en la obra. Vemos aquí que queda un tajo muy limpio, muy claro, muy cómodo de trabajar. Cuando tenemos que estar haciendo excavaciones, además cerquita del nivel freático, empezamos a tener problemas. Vemos por aquí cómo se estaba produciendo todo un rebaje del freático para trabajar en seco en estas condiciones. Luego, en estos casos, aunque estemos gastando algo más de dinero en hormigón y en ferralla, estamos ahorrándolo en plazos y estamos ganándolo en
aspectos tan importantes como limpieza de la obra, y muchas veces limpieza de la obra implica seguridad. Los tajos inseguros, los tajos que están llenos de ferralla, descuidada por todos los sitios, son tajos peligrosos en los cuales se pueden producir accidentes. Aquí vemos cómo tenemos una gran limpieza en general en este forjado, lo cual nos da bastante tranquilidad. Y aquí vemos uno de los detalles, aquí de uno de los pilares que tiene, no vamos a entrar en temas de armado, pero vemos aquí perfectamente cómo tiene, además de la propia armadura inferior y superior de la losa, para dar brazo mecánico suficiente frente a las condiciones de flexotorsión, tiene también este conjunto, vemos aquí esta cruceta, en ambas direcciones de armaduras longitudinales y transversales que lo que hacen es garantizar unas buenas condiciones frente al punzonamiento. Y podríamos optar por elementos metálicos soldados, por emparrillados metálicos como estos, suele utilizar caballones inclinados, etc.